Corría el año 1965 y en la ciudad de Murcia, al suroeste de España, esta familia numerosa de 12 miembros se hacinaba en los bajos de un edificio. Andrés, albañil de 37 años, trabajaba en la construcción junto a su hijo mayor José Antonio, de 16. La madre, Antonia, de 36 años y embarazada de su 11º retoño, también trabajaba fuera de casa. El segundo hijo era Manuel, de 14, que estaba empleado como chapista. Y la tercera, Piedad, la hija mayor, que con solo 12 años se encargaba de las labores de casa y de cuidar de sus hermanos menores. Además, en sus ratos libres, pulía piezas de motocicleta, ayudada por Jesús, de 10 años, Cristina, de 8 y Manuela, de 6. Los 4 hijos restantes, los más pequeños, fueron las trágicas víctimas de esta historia. El 4 de diciembre de 1965 fallecía la menor de la familia, Mari Carmen, de 9 meses de edad. Se le diagnosticó fallecimiento por meningitis, algo habitual en la época. 5 días después moría el segundo de los hermanos en orden ascendente, Mariano, de 2 años. Otra vez se citó esta enfermedad como causa de la muerte. Pero cuando de nuevo, 5 días más tarde, falleció la siguiente, Fuensanta, de 4 años, surgió la sospecha y el médico acudió al juzgado para dar la voz de alarma. Los fallecidos habían empezado a mostrar inesperadamente unas manchas rojas y después amoratadas, seguidas de fiebre, desvanecimientos y fuertes convulsiones. Poco después, morían. Los vecinos se inquietaron al pensar que la familia podía tener una enfermedad mortal contagiosa. Empezaron a evitarles y todos los niños del bloque recibieron tratamiento médico preventivo. La familia entera fue finalmente ingresada en el Hospital Provincial de Murcia y sometidos a diversas pruebas, pero no se les encontró nada anómalo. Así que fueron dados de alta para que pasaran las Navidades en su hogar. Pero el 4 de enero moría el cuarto hermano, Andrés, de 5 años. Los cuerpos de los fallecidos fueron enviados al Instituto Nacional de la Salud, en Madrid, pero el análisis no detectó la presencia de ningún virus. Los remitieron entonces al Instituto Anatómico Forense y esta vez no hubo dudas en el diagnóstico. Todos fueron envenenados. Se encontraron restos de cloruro y de cianuro, 2 venenos que incluso usados por separado habrían provocado una muerte rápida. Los pequeños fallecieron en menos de media hora. Los resultados se correspondieron con el hallazgo en el hogar familiar de sustancias como DDT y cianuro potásico en 2 productos de uso cotidiano, un matarratas y las pastillas que Piedad utilizaba para sacar brillo a los metales. Los primeros sospechosos fueron, lógicamente, los padres. Andrés, junto a sus hijos, fue retenido en el Hospital Psiquiátrico de El Palmar, mientras que a Antonia y a sus hijas las recluyeron en el manicomio provincial. Los periodistas de los principales diarios, que se olían una gran noticia, empezaron a llegar en manada para intentar entrevistar a los protagonistas, valiéndose de cualquier maniobra, incluso regalándoles juguetes a los niños. Manuela, de 6 años, decía con sangre fría a los reporteros: «Me sacáis fotos porque sabéis que voy a ser la próxima en morir. Claro, como yo soy ahora la más pequeña, me toca morir la primera». A su lado, su hermana mayor, Piedad, se mostraba impasible. Los medios la definían como extraña, irónica, juguetona, de ojos vivos y graciosa de andares, con sonrisa socarrona y asustadiza. Ella había sido la última en ver con vida a sus hermanos antes de fallecer. Lo explicaba con soltura, como si no tuviera tanta importancia. Recordaba cómo Fuensanta la llamó instantes antes de morir. «Piedad, ven pronto. Me estoy muriendo». La policía comenzó a sospechar de ella, ya que era la encargada de cuidar a los pequeños y les daba de comer cuando los padres no estaban. Uno de los inspectores de la brigada le tendió una trampa. La invitó a tomar algo en un bar y empezó a jugar con ella. Le enseñó una de las pastillas con cloruro potásico y la niña la reconoció como las que usaba para limpiar las piezas de las motos. Bromeando, el inspector simuló que echaba la pastilla en el vaso de leche que tenía la niña. Y ella, riendo primero pero luego enfadada, se lo impidió. «No hagas eso, que puedes hacer mucho daño a alguien». El investigador aprovechó para preguntarle sobre la muerte de sus hermanos, y la niña terminó confesando todo. «Fui yo quien mató a los 4. Los 3 primeros por orden de mi madre. Al último lo maté yo sola, por mi propio impulso». Explicó cómo preparaba el veneno, haciendo unas bolas con las pastillas de limpiar metales y el matarratas, que después echaba en los vasos de leche de sus hermanos. Fue ingresada en un hospital psiquiátrico y llegó a dar hasta 5 versiones distintas de los hechos, que se contradecían unas con otras. Sus respuestas eran rápidas, tratando de aparentar que no había engaño en ellas. Los investigadores concluyeron que ella era la única responsable, descartando la implicación de la madre. Agobiada por tener que pasar el día cuidando de sus hermanos, comenzó a envenenar a los pequeños porque eran los que más le ocupaban.
Quería librarse de todos y tener tiempo para poder salir a jugar con sus amigas. Los psicólogos la consideraron una niña aparentemente normal, totalmente responsable de sus actos, pero que padecía una psicopatía y actuaba con malicia y premeditación. Se decretó su ingreso en prisión, pero al ser menor de edad no se la podía procesar. Fue puesta bajo custodia del Tribunal de Menores y poco después ingresó en el convento de las Oblatas, donde las monjas cuidaban a niñas descarriadas o en situación de riesgo. Se mostró dulce, alegre y con muchas ganas de ser por fin niña y disfrutar jugando. Le gustaba hacer calceta, y su ilusión era irse a vivir con su tía, que no tenía hijos. Algunos dicen que con el tiempo se convirtió ella también en monja. Otros aseguran que acabó saliendo del convento para emprender una nueva vida. Lo cierto es que nunca más se supo de ella. Hoy en día podría ser una señora cualquiera de unos 66 años, con los mismos ojos vivos y sonrisa socarrona, ocultando un oscuro pasado criminal. Jeffrey Lionel Dahmer, más conocido como el carnicero de Milwaukee, fue un asesino en serie que acabó con la vida de 17 hombres entre los años 1978 y 1991. Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, estado de Wisconsin, en Estados Unidos. Su padre, Lionel Dahmer, y su madre, Joyce Flint, eran unos padres cariñosos que dieron a su hijo una infancia feliz. Es por eso que muchos se preguntaron cómo un niño de una familia aparentemente normal pudo llegar a convertirse en un auténtico monstruo. Los instintos asesinos de Dahmer se manifestaron pronto. A los 10 años, Dahmer comenzó a cazar y a torturar pequeños animales, limpiando sus huesos y coleccionándolos en frascos de formol. Sin embargo, en el colegio era capaz de camuflar sus instintos más oscuros y pasar inadvertido como un chico más, haciendo bromas entre sus compañeros. Ante los adultos se mostraba como un chico educado, tranquilo y con grandes habilidades sociales, por lo que nunca sospecharon de sus fechorías. Cuando Dahmer alcanzó la adolescencia, el idílico hogar creado por sus padres comenzó a desmoronarse. Se divorciaron y poco tiempo después su padre se casó nuevamente, abandonando la casa familiar. La madre de Dahmer enfermó y empezó a estar cada vez más ausente. Dahmer tenía pensamientos cada vez más recurrentes y empieza a fantasear con asesinar seres humanos. Sabía que esos pensamientos eran perversos, pero ante la incapacidad de acallarlos, empezó a abusar del alcohol. Se vuelve un joven solitario y huraño que apenas hablaba con ninguno de sus compañeros. Con su padre en otro estado y su madre ausente, Dahmer encontró la oportunidad de hacer realidad sus fantasías. Pocas semanas después de su graduación, a los 18 años, Dahmer fue a dar una vuelta en su coche, cuando en mitad del trayecto se topó con un joven autoestopista, Stephen Hicks, a quien invitó a subirse. Lo llevó a casa y una vez allí lo golpeó en la cabeza con una barra para hacer pesas y lo estranguló. Dahmer se asustó. Bajó el cadáver al sótano de su casa y pensó en cómo deshacerse de él. Al día siguiente, con un cuchillo de caza, le abrió el vientre y seccionó el cuerpo en varios trozos. Los metió en bolsas de basura, las colocó en la parte trasera de su coche y decidió llevarlas a un vertedero. Eran las 3 de la madrugada y Dahmer circulaba por una carretera desierta. De repente se cruzó con 2 agentes de policía que lo pararon y le realizaron una prueba de alcoholemia. Uno de los agentes iluminó la parte trasera del coche y le preguntó qué había en las bolsas. «Es basura», respondió. «Cerca de mi casa no hay ningún vertedero. Huelen muy mal y como no podía dormir, quise deshacerme de ellas». Los agentes se dieron cuenta del mal olor que desprendían las bolsas, así que creyeron a Dahmer y le dejaron ir. Estuvo muy cerca de que lo pillaran. Condujo de nuevo a casa y a la mañana siguiente metió las bolsas en una tubería de desagüe. Su modus operandi fue perfeccionándose hasta dar con un patrón eficaz. Elegía a su víctima, la invitaba a casa y la drogaba, para después estrangularla y descuartizar el cuerpo. También comenzó a sacar fotos de los cadáveres y a practicar el canibalismo, bebiendo la sangre de sus víctimas o comiendo los restos de sus carnicerías. Como nadie sospechaba de él, Dahmer se confió y empezó a matar con mayor frecuencia, hasta que en 1989 tuvo su primer encontronazo con la justicia. Fue condenado por otro delito a 1 año de prisión, y tras su excarcelamiento alquiló un piso en Milwaukee, en el que planeó volver a matar. Pero en julio de 1991, una de sus víctimas consiguió escapar del apartamento de Dahmer y acudió a la policía. Cuando los agentes entraron, se toparon con una escena grotesca. Más de un centenar de fotografías de cuerpos en varias fases de desmembramiento. En la cocina dieron con varias cabezas metidas en el frigorífico, junto a órganos momificados en envases de metal. Dahmer no opuso resistencia a las autoridades, de hecho, colaboró confesando y narrando el asesinato de un total de 17 hombres a lo largo de 13 años. Se declaró culpable pero demente, para ser condenado a una cárcel especial. Sin embargo, lo declararon consciente de sus actos, por lo que ingresó en una prisión normal. Fue condenado a un total de 15 cadenas perpetuas en el Columbia Correctional Institute.
3 años después de su ingreso, se vio involucrado en una pelea, de la que resultó herido de muerte tras recibir un golpe en la cabeza con una barra de metal de la sala de pesas, el mismo objeto con el que Dahmer perpetuó su primer asesinato. Irónico, ¿verdad? Hoy vamos a hacer un viaje por la historia para hablaros de un personaje oscuro y sangriento, la condesa Elizabeth Bathory. Nació en Hungría en 1560, en el seno de una de las familias más antiguas y poderosas del país, de ahí su título de condesa. Entre sus familiares se encuentran importantes personalidades, príncipes, cardenales, pero también tenía parientes extravagantes, un tío que adoraba a Satán o un hermano mayor cruel y adicto a la bebida. Era una niña inteligente, formada en política, ciencia y artes. Mostraba interés por la astronomía y la alquimia y además hablaba 4 idiomas. También era muy bella y delicada, pero sufría unos intensos ataques de rabia desde muy pequeña. Algunos creen que pudo ser epilepsia. Tenía tan solo 11 años cuando se prometió con Ferenc Nadasdy, de 26, que también pertenecía a la aristocracia. Un año después de su compromiso se fue a vivir a Kachtice, el castillo de su marido. Todo transcurrió con normalidad, hasta que a los 13 años se quedó embarazada de uno de los sirvientes. Esto hizo que la recluyeran en una fortaleza remota, donde dio a luz a un hijo que pronto le arrebataron para sacarlo del país. 2 años más tarde se casó con su prometido, a quien conocían como el Caballero Negro. Pasaba largas temporadas en el campo de batalla, y Elizabeth se sentía sola. Tanto que comenzó a interesarse por el mundo del esoterismo, rodeándose de brujos, hechiceros y alquimistas. Fue entonces cuando comenzó a practicar algunas técnicas de tortura que aprendió de su marido, como introducir agujas bajo las uñas de sus sirvientas, o dejarlas en la nieve, echarles agua fría y ver cómo morían congeladas. Como apenas veía a su marido, tardó 10 años en tener a su primera hija, y años más tarde daría luz a otros 3. Por las cartas que escribía se piensa que Bathory era una buena madre y esposa, algo que choca con todos los detalles que se fueron descubriendo con el paso de los años. Su vida cambió en enero de 1604, cuando murió su esposo. A partir de entonces se desataron sus atrocidades, como si un monstruo despertase dentro de ella. Lo primero que hizo fue echar del castillo a su suegra, a la que odiaba, junto con el resto de sus familiares. Después mandó encerrar en los sótanos a las sirvientas fieles a su suegra, para castigarlas. A una que hablaba mucho hizo que le cosieran la boca. A otras les prendió fuego. Incluso obligó a alguna a sentarse en una parrilla ardiendo, dejándola allí durante horas. Bathory pasaba de los 40 y su belleza iba apagándose. Preocupada, pidió consejo a una de sus nodrizas, que le habló sobre el poder rejuvenecedor de la sangre y los sacrificios humanos. Un día, una doncella le dio sin querer un tirón mientras la peinaba, y la condesa, en un ataque de rabia, la golpeó hasta hacerla sangrar, salpicándose. Pensó que las partes de piel manchadas con su sangre se veían más hermosas, así que mandó que le cortaran las venas y el cuello a la joven y que llenaran una bañera con su sangre. A partir de entonces, esto se convirtió en una práctica habitual para ella. Elizabeth no era capaz de seguir con sus crímenes sola, así que echó mano de criados y brujos para raptar a sus víctimas, la mayoría jóvenes de alta cuna. Con el tiempo su salud se fue deteriorando, y una vez que le enviaron a una joven para hacerle compañía, Bathory saltó sobre ella, le mordió un hombro y le clavó los dientes en un pecho. No tardaron en aparecer rumores sobre los extraños sucesos del castillo de Kachtice. Llegó un momento en que no consiguieron ocultar todos los cadáveres y empezaron a depositarlos en un campo cercano. Cuando los aldeanos descubrieron los cuerpos sin vida de una docena de jóvenes, saltó la alarma. En diciembre de 1610, el conde Turso, que era primo de Bathory, entró en el castillo con sus hombres. Nada más llegar vieron a una criada en el patio, agonizando, con los huesos rotos. En el interior, una chica desangrada en el salón y otra aún viva con el cuerpo lleno de agujeros. En las mazmorras había una docena de mujeres con signos de tortura y en los alrededores varios cadáveres. Descubrieron a Elizabeth en medio de uno de sus rituales de sangre. La detuvieron y la llevaron a prisión, pero nunca fue ajusticiada. Algunos dicen que su primo llegó a un acuerdo con el rey para evitar que el nombre de la familia se ensuciase. Otros creen que fue gracias a los hechizos de la condesa, que la protegieron.
A sus cómplices les arrancaron los dedos con unas tenazas al rojo vivo y después los quemaron vivos. A ella la condenaron a prisión perpetua en el castillo de Essay, en una celda oscura con solo una pequeña rendija por la que le daban de comer y beber. Murió 4 años más tarde, en 1614, y fue enterrada en el panteón familiar. Tras su muerte se prohibió hablar de ella en todo el país, y durante años los documentos de su juicio permanecieron escondidos. Pasó a la historia como una de las mayores asesinas en serie, con más de 650 víctimas a lo largo de 10 años. Lo más peculiar es que, con el tiempo, pareció demostrarse la relación entre la familia Bathory y la de Vlad Tepes, el famoso conde Drácula. Curioso, ¿verdad? No queríamos despedir esta semana tan terrorífica sin que conozcáis vuestro signo fantasmal. ¿Os gusta la astrología, tic-tackers? ¿Y si le sumamos un poco de miedo? Hoy vamos a hablar del zodíaco negro, que descubrimos en la película Los 13 fantasmas. Aquí los signos se convierten en una versión terrorífica de los originales, porque a cada uno de ellos le pertenece un fantasma. Estad atentos y buscad vuestro signo para saber qué persona murió en la misma época en la que nacisteis. Empezamos por Aries, que es emprendedor, inquieto, sincero y justo. Pero en su cara negativa puede convertirse en egoísta, cruel y violento. Su fantasma es el primogénito Billy Michaels, un niño que tenía obsesión con las películas de indios y vaqueros. Un vecino encontró un arco y unas flechas y lo retó a un duelo. Aceptó y acabó muriendo por una flecha que su contrincante le lanzó por la espalda. Desde entonces suele susurrar: «Quiero jugar, juega conmigo, ven». Tauro es una persona de fiar, pero cuando se enfada puede actuar sin compasión. Es celoso y orgulloso y muy propenso a caer en malos vicios. Y así es el Torso, su fantasma. En vida su nombre era Jimmy Gavino, un adicto al juego que perdió una apuesta arriesgada y acabó descuartizado en el mar. Los Géminis destacan por su inteligencia y simpatía, pero tened cuidado, porque suelen llegar a ser muy superficiales. Sus mentiras pueden atraparte. Así era Susan Legrove, que solía manejar a los hombres a su antojo. Una de sus conquistas por despecho le ató con cuerdas en un campo de fútbol para después estrangularla. Fue encontrada enterrada y él dijo: «Me rompió el corazón, así que yo le rompí el cuello». Por eso se le conoce como la mujer atada. Y de amor también saben mucho los Cáncer, porque pueden querer hasta límites insospechables. Pueden ser rencorosos, caprichosos y con muchos complejos de inferioridad. Su fantasma recibe el nombre del amante marchita. En vida fue Jean Criticos, una esposa y madre dedicada a su familia que murió tras un terrible incendio en su casa. A Leo el amor que lo mueve no es por otra persona, sino por el dinero. Podría estafar a su propia familia con tal de mantener su tren de vida, como Royce Clayton, una estrella de béisbol de 17 años. La avaricia hizo que aceptara una carrera de coches. El suyo volcó y tras varias vueltas de campana explotó. El joven murió quemado y fue bautizado como el príncipe desgarrado. Y pasamos a la princesa enojada, el fantasma asociado a Virgo. En la vida fue Dana Newman, una joven bellísima pero cargada de inseguridades. Acabó trabajando de asistente para un cirujano plástico que le realizó varias intervenciones. Pero todo era insuficiente, así que intentó operarse a sí misma. Acabó desfigurada y ciega de un ojo, por lo que se cortó las venas poco después. Los Virgos son detallistas, pero si van por el mal camino pueden llegar a obsesionarse. Hablamos ahora de Libra, quien adora lo fácil y cómodo. Quiere una vida sin complicaciones. La peregrina es su fantasma. Le pusieron ese nombre porque en vida fue Isabel Smith, que caminó muchos kilómetros en busca de un nuevo hogar. Pero en el lugar que eligió no la aceptaron. Los animales empezaron a morir y el sacerdote local la acusó de brujería. Poco después él también enfermó, así que los vecinos la encerraron en un granero y le prendieron fuego. Milagrosamente salió viva y sin quemaduras. El pueblo la condenó entonces a una muerte lenta en un cepo. Después de días de insultos, pedradas y escupitajos, murió de hambre. Escorpio y Sagitario van de la mano y corresponden al niño obeso y la madre nefasta, respectivamente. Margaret Shelburne era una mujer a la que siempre hicieron bullying por su estatura. La exhibían en el circo y allí nació su hijo Harold. Un día la encerraron en un baúl para gastarle una broma. Harold, desesperado, la buscó por todos lados, pero cuando la encontró ya era demasiado tarde.
había muerto asfixiada. Lleno de odio, mató a los responsables con un hacha y vendió los trozos mutilados a los visitantes del circo en bocadillos. Cuando el dueño del circo se enteró, ordenó que lo mataran. Los Escorpio tienen mucho autocontrol, para lo bueno y para lo malo, además de muy apasionados también para la venganza. Por su parte, Sagitario es idealista y rebelde hasta lo insoportable. Puede herir por su falta de tacto y caer en malos vicios. Capricornio es paciente y fiel, pero en cualquier momento puede volverse oscuro. Es pesimista y avaricioso. Su fantasma es el martillo. George Merkel, un herrero acusado injustamente de robo y expulsado de su ciudad, se negó y mataron a su familia. Como venganza, asesinó a los responsables con un martillo. En castigo lo ataron a un árbol para clavarle puntas por el cuerpo, y los cuervos lo devoraron. Los Acuario están siempre insatisfechos y pueden no tener moral. Su fantasma es el chacal. En vida fue Ryan Kuhn, que tenía un deseo enfermizo por las mujeres y acabó internado en un manicomio. Se volvió completamente loco y lo encerraron en el sótano con una jaula en la cabeza. Tras un incendio, todos escaparon menos él, que murió calcinado. Piscis tiene problemas para decir que no y es confuso y depresivo. Eso hace que mienta demasiado. Le corresponde el fantasma del aniquilador. Horace Mahoney fue un gigante de 2,10 metros que creció con su padre. Se dedicó a la chatarra y cuando se quedó huérfano empezó a matar. Solía traer a conductores hasta el depósito y ahí los asesinaba, muchas veces aplastándolos con sus propias manos. Finalmente, 50 balas disparadas por 5 policías consiguieron derribarlo. Y hasta aquí nuestro zodíaco negro, tic-tackers. ¿Cuál es vuestro signo? ¿Os sentís identificados con vuestro fantasma? Contadnos en comentarios. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!